I believe in you. I will give you my life till you carry me home. Estaban en la escuela dominical de los domingos a la mañana y yo entro y había 9 hermanas mayores. No sé si no estarías vos, hermana, ahí en esa reunión, no me acuerdo, hace 20 años. Sí, y justo en ese, el hermano que presidía, no era el pastor, era un hermano encargado, anciano, me dice: ¿usted es pastor? Y yo le digo: sí. Reconoció que yo era, o sea, alguien le habría dicho, no sé. Y me pone la enseñanza de la escuela dominical en ese día y me dice: bueno, denos la lección. Y me dio el... ¿Tu papá era? ¿Usted vos estabas? No, yo no estaba. Ella estaba. Bueno, no me veo nunca. ¿Y saben qué es de lo que trataba la lección? Trataba del Espíritu Santo. Yo dije: a mi juego me llamaron. En ese tiempo había como una especie de disputa, ¿no es cierto?, con nosotros los evangélicos bautistas respecto al Espíritu Santo. Una cuestión de interpretación y de tiempos y de cosas. Y había cosas que en la iglesia en ese tiempo no se permitían. Miren, si uno de esos hermanos se levanta ahora de la tumba y nos ven a nosotros, se vuelve a morir del susto que se pega. ¿Dónde va a ser a la iglesia a aplaudir? Allá en Torcuato hasta silban, hacen un escándalo, un bochinche. A mí, que vengo de la vieja estirpe, de la antigua generación, donde todo, ¿saben cómo entrábamos nosotros al templo? De punta de pie. Guarda con el ruido. Todo era una reverencia, nos decían que teníamos que tener. Los chicos así corriendo en el pasillo. Los padres los sentaban ahí. Vos te movías y cobrabas. ¡Tac! Tenía una rapidez mi mamá. ¡Pac! Y ya quedábamos conmovidos. Pues, entonces yo digo, si se llega a despertar un esto de antiguo hermano, se puede de vuelta. Los aplausos, no siquiera levantar las manos, vení, cantá, saltá, danzá. ¿Saben, pastor, en aquella iglesia bailan? No, en serio, sí, todos se mueven, todo. Eso del diablo, hermano. Las cosas, ¿no? Esa es historia. Cuestión que yo vine a esa reunión, mis hermanos, ¿no? Y hablé del Espíritu Santo, lo que yo entendía por la revelación que Dios estaba poniendo en mi corazón. Aunque había estudiado en el seminario bautista, tenía toda la teología y la doctrina bautista, el Espíritu Santo estaba haciendo algo en mi vida, estaba cambiándome. Y le doy gracias a Dios por eso que comenzó en mí, y no solamente en mí, sino en toda la iglesia. Así que de aquella iglesia tradicional, silenciosa, callada, Dios levantó un pueblo feliz, guerrero, de lucha. Y con ese espíritu vinimos a esta ciudad. Y yo me paraba cada vez que venía a la ciudad, porque yo no entraba aquí al templo, porque no nos daban lugar en ese tiempo. Pero siempre ponía mis manos en la reja que ya no está y decía: Señor, abre la puerta para que tu iglesia sea transformada y sea la que transforme esta ciudad. Tu iglesia, la tuya, no la de los hombres, la tuya. Hazlo, Señor. Siempre me paraba y oraba delante de esta, y como yo algunos otros hermanos. Mientras tanto, la iglesia, nosotros cada tanto veníamos a la casa de nuestros hermanos Ríos, ahí siempre yo estaba, siempre había un pescadito para comer, o siempre por la gracia de Dios llegaba alguno de los cumpleaños,
y había empanada, y yo, o me iba a la isla y a pescar con ellos. Y así fue creciendo una amistad muy hermosa, mi corazón para con todos ellos. Y los otros hermanos, que formamos un grupito allá abajo, como decía Néstor, a los cuales yo cada tanto dejaba un pastor para que los pastoreara. Y me volví a Buenos Aires. Pero siempre, mis hermanos, siempre, siempre, y yo sabía en mi corazón que Dios me había escogido, o nos había escogido a nosotros, al ministerio de la iglesia de Torcuato, para que pudiéramos venir y predicar el Evangelio aquí en Buenos Aires. Muchos pastores vinieron, muchos pastores me visitaban, iban a Torcuato y me decían: Pastor Arévalo, bendígame usted, porque toda la iglesia lo considera a usted. Si usted me bendice, yo puedo ir y hacer la obra. Y yo le decía: no te puedo bendecir, no te conozco, para hacer la obra. Porque Dios había determinado en su conocimiento o en su agrado, y no sé por qué, de escogernos a nosotros para que pudiésemos estar juntos, mis hermanos, y establecer la iglesia, que no es fácil, que es guerra, que es lucha. Y tal vez por ese espíritu que hay en mí de lucha, de nunca dejarme vencer, que siempre, aunque hubiera estado mal, levantar mis manos y alabar a Dios. Tal vez por ese espíritu Dios dijo: para ustedes es la tarea en este lugar tan difícil, tan difícil. Los primeros tiempos, cuando veníamos y caminábamos en la calle, los demonios, yo podía verlos con mis propios ojos. Las fuerzas de maldad, de oscuridad, las ataduras de la ciudad, las maldiciones de la ciudad, los trabajos de hechicería en la ciudad. Hicimos una campaña, Dios nos bendijo, desató tremendo poder y unción del Espíritu Santo durante toda esa semana que estuvimos en las esquinas haciendo, predicando el Evangelio, y el poder de Dios se movió, y muchas sanidades y muchos milagros de Dios nos acompañaron en ese tiempo. Y pudimos comenzar la obra. Pero sabíamos que la guerra no era contra carne y sangre. Sabíamos que teníamos que estar preparados para batallar contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice la palabra de Dios. Y teníamos que estar firmes. Así que establecíamos ministerio de oración durante todo el día, orando y batallando y discerniendo los espíritus que se movían en la ciudad, las ataduras, los viejos pactos. Llegamos, por la gracia de Dios, a descubrir los pactos masónicos que estaban sobre la ciudad, atando las vidas, para que el mensaje del Evangelio no entrara en los corazones. Y luchamos, y seguimos luchando, gloria a Dios. Pero ahora está todo más liviano. Con Eusebia hemos andado casa por casa. Yo venía y estaba un tiempito y ya después me cansaba, decía: vamos, me voy porque estoy cansado. Y así hicimos la obra, mis hermanos. Hasta que un día las puertas de esta iglesia, de este lugar, de este templo, no de la iglesia, se abrieron con el pastor de Crespo, que estaba en ese tiempo. La iglesia había quedado sin personas. Acá, en este templo, no se congregaban más que 2 o 3 personas. Y pidieron ayuda al pastor de Crespo, el pastor Terranova. Y una vez en una reunión de pastores en Mar del Plata, viene Terranova y me dice: ¿vos sos Arévalo? Sí, le digo: ¿vos estás trabajando en Diamante? Nosotros teníamos ahí en la calle Alem y al 700, en la esquinita, habíamos abierto un lugar de predicación. Ahí en la esquina. Habíamos abierto ahí. Y Terranova me habla y me dice: che, dice, ¿cómo vamos a estar trabajando separados? Nosotros somos 2 o 3. Bueno, nosotros somos algunos más, le digo yo.
Y me dice él, ¿por qué no unimos el esfuerzo? Pero por supuesto, ¿cómo no? Si es lo que Dios quiere, que haya una iglesia, no que haya muchas iglesias. La iglesia de Jesucristo es una sola. Y así que bueno, hicimos con él la unión de la iglesia y nos vinimos todos para acá. Así que ese fue el arranque de nuestro ministerio. Después pasaron cosas que no vale la pena mencionar, pero hay una historia en la iglesia, y yo felicito a los hermanos que siguen adelante a pesar de algunos fracasos, pero hemos perdido algunas batallas, pero nunca la guerra, amén. Así que sigamos adelante, que Dios en este tiempo está haciendo una obra grande en este lugar. Llegamos a no tener templo, pero de las ruinas de ese templo, desde las ruinas, ustedes la habrán visto, Dios está levantando una nueva iglesia, amén. Hay una nueva unción, digo yo, ¿sí? Y aquello sirvió, claro que sirvió, todo sirve, si lo tomamos para crecimiento. No hay cosa que nos suceda que nos ayudan para bien, porque a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan para bien. Así que hermanos, adelante, sigamos cumpliendo años, cumpliendo con el propósito de Dios, que es establecer la iglesia evangélica, cristiana evangélica en esta ciudad, una iglesia que predica a Jesucristo, una iglesia que no se case con el mundo. Escuche, que no, porque no tenemos nada que ver con el mundo, dijo Jesús. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así que esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vivamos el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida personal. Santifiquémonos cada día en el nombre de Jesús y sigamos adelante predicando el Evangelio para que otros también se salven y vengan a engrosar el número de los redimidos, para que cuando Cristo venga nos encuentre batallando, nos encuentre viviendo la palabra que predicamos. No solamente predicamos, sino que la palabra que predicamos la vivimos. La vivimos. Es nuestro testimonio. Nuestra vida habla mucho más fuerte que 100 palabras. Por eso, importante cómo vivimos, mis hermanos.